Repasando nuestro esquema inicial, nosotros vimos de que si a los metales les agregamos oxígeno, se nos forman óxidos básicos. Y si a un óxido básico como este le agregamos agua, se me forma un hidróxido. Así que aquí escribimos hidróxidos. Pero si a los no metales les agregamos oxígeno, se forman óxidos ácidos. Aquí tenemos un ejemplo, el CO. Si a este le agregamos agua, aquí vamos a poner H2O, entonces ya no se nos van a formar hidróxidos, sino ácidos. Observen aquí, en este caso, dos hidrógenos, un carbono y los oxígenos 1 más 1, 2. Así que esto, chicos, cuando tengo H por delante, un no metal y luego termino en O, es un ácido. De hecho, ellos se llaman ácidos oxácidos. Vamos a encerrarlo por aquí. Entonces no se olviden del resumen. A partir de los no metales se me forman ácidos oxácidos pasando por óxidos ácidos. Pero van a aprender ustedes de que los ácidos oxácidos no son los únicos tipos de ácidos que hay. Entonces decíamos que los ácidos oxácidos no son los únicos tipos de ácidos que hay. Tenemos ácidos hidrácidos también. Estos ácidos hidrácidos no contienen oxígeno, por eso decimos hidrácidos. Y lo representamos de esta manera, HX, donde H es hidrógeno y X es un elemento del grupo 16 o del grupo 17. ¿Qué elementos pueden ser? Entonces, por ejemplo, podemos tener aquí X puede ser cualquiera de los halógenos, flúor, puede ser también cloro, puede ser bromo o puede ser yodo del grupo 17. Pero del grupo 16 podemos tener, por ejemplo, azufre, selenio y telurio. Con estos podemos formar ácidos hidrácidos. Si tenemos otro elemento de otro grupo, por ejemplo nitrógeno, fósforo, ya no se nos forman ácidos hidrácidos, sino que ellos por sus características les llamamos de otro tipo. Pero con estos de esta lista sí pueden estar seguros de que se les van a formar ácidos hidrácidos. Y con respecto a los oxácidos, tenemos esta otra fórmula, donde H es hidrógeno, X es cualquier elemento electronegativo que al combinarse con hidrógeno y oxígeno me puede dar característica de ácido oxácido y pues la O es oxígeno. De hecho, una clave para que lo recuerden, oxácido, como tiene la O, entonces decimos que son los ácidos que contienen oxígeno. Pero los hidrácidos solo están formados por hidrógeno y cualquiera de estos otros elementos. ¿Qué es A, qué es B y qué es C? Son los subíndices que pueden tener a la hora de formarse estos ácidos oxácidos. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, X puede ser, por ejemplo, puede ser cualquiera de estos halógenos. Puede ser también azufre, puede ser selenio, también puede ser nitrógeno, puede ser carbono. Entonces noten que la variedad es mucho más alta en este caso. Centrándonos ahora en los ácidos hidrácidos, recuerden que estos están formados por no metales, ya sea del grupo 16 o 17, cuando reaccionan con hidrógeno, así se me producen estos ácidos hidrácidos. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a tomar, por ejemplo, un no metal del grupo 17, como lo es el flúor. Observen, le he puesto un 2 aquí, F2, porque el flúor es una molécula diatómica. O sea, nunca lo vamos a encontrar como F solito en estado natural, ¿sí?
Entonces él aparece como F2. Así que le agregamos hidrógeno, que también es diatómico. Entonces a mí se me va a formar este ácido. Observen. De hecho, puedo ajustar la ecuación química, puedo balancearla y puedo colocar aquí un 2. Pero lo que me interesa es que ustedes observen que se me forma HF. ¿Se acuerdan que decíamos que los hidrácidos eran HX? Pues X en este caso es la F de flúor. Vamos a continuar. Supongamos ahora que yo tengo azufre. Si al azufre yo le adiciono hidrógeno, entonces a mí se me va a formar, observen esto, H2S. Vamos a nombrarlos de una vez, ¿les parece? ¿Cómo se llamaría el HF? Pues como tiene la H por delante, yo voy a decir que es ácido, porque es un ácido, ¿cierto? ¿Quién es F? Pues F es flúor. Entonces yo digo flúor hídrico. Acuérdense que en los hidrácidos terminamos diciendo hídrico. ¿Y este de acá abajo cómo se llamará? Pues nuevamente, como tiene la H por delante, es un ácido. Y azufre. Entonces decimos sulf y terminamos diciendo hídrico. Así que este es el famosísimo ácido sulfhídrico. Bueno, ahora vamos a hacer ejercicios sobre los ácidos hidrácidos. Por ejemplo, este de acá, HCl, tengo este otro, H2SE, HBr y H2TE. Entonces, claramente se nota que son hidrácidos porque no tienen la O, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo llamaríamos? Entonces, nuevamente, es un ácido y como tiene cloro, decimos clorhídrico. Piensen en este. ¿Cómo se llamará este? Les doy unos segundos para que lo piensen. Es el ácido selenhídrico. Y acá abajo, HBr, ácido bromhídrico, y H2TE, ácido telurídrico. Ahora hablemos de los ácidos oxácidos. Son aquellos que, como vimos en la parte inicial del video, se forman cuando a un óxido ácido se le agrega agua. Entonces se me forman ácidos oxácidos. Vamos a poner varios ejemplos. Yo tengo, por ejemplo, aquí este óxido de azufre 4. ¿Lo observan? Porque yo sé que es 4, recuerden lo que siempre hemos trabajado, nuestros estados de oxidación. Oxígeno es menos 2 por 2, entonces este azufre trabaja con más 4. Entonces a este óxido le vamos a agregar agüita, más H2O. Entonces se me forma, miren acá, H2SO3. ¿Por qué H2SO3? Entonces miren lo que vamos a hacer. Yo necesito garantizar que este azufre siga trabajando con más 4, porque él no me cambia el estado de oxidación, ¿sí? Es el mismo. Entonces tengo dos hidrógenos, entonces pongo H2, tengo una sola S, entonces pongo una sola S. ¿Y cuántos oxígenos tengo? Pues tengo 2 provenientes del óxido más 1 del agua, entonces 2 más 1, 3. Y se me forma el H2SO3. Muy bien, vamos con otro ejemplo. Supongamos que tengo ahora este. Miren que en este trióxido de azufre u óxido de azufre 6, ¿por qué 6? Porque recuerden, si el oxígeno trabaja con menos 2, entonces acá menos 2 por 3 me daría menos 6, así que este azufre tiene que trabajar con más 6. Entonces yo necesito formar el ácido agregándole agua. Entonces le agrego H2O y a mí se me forma, vamos a verlo, miren aquí, sería H2, S, ¿y cuántas O? 3 más 1, 4. Entonces se me forma el H2SO4 y este sigue trabajando con más 6. Entonces les pongo aquí los estados de oxidación. Es para que miren ahorita cómo los voy a nombrar dependiendo de estos números diferentes que hay acá. ¿Listo?
Muy bien, entonces vamos a continuar. Miren acá, tengo este monóxido de carbono y este me está trabajando, el carbono en este caso me está trabajando con +2, ¿cierto? Entonces, nuevamente, si yo a esto le agrego agua, a mí se me va a formar, en este caso sería H2C, un oxígeno más otro oxígeno, O2, ¿cierto? Entonces sería H2CO2. Y aquí le vamos a poner su respectivo +2, porque sigue trabajando con 2. Y pueden verificarlo, ¿no? Si eso sería -2, entonces -2 por 2, -4. Y acá el hidrógeno, ustedes saben que trabaja con +1, siempre trabaja con +1. Entonces 1 por 2, 2, +2, 4. Ahí está. Vamos a continuar. Miren acá este otro óxido de carbono. En este caso es el dióxido de carbono. Tengo 2 oxígenos, ¿cierto? Entonces digo dióxido de carbono u óxido de carbono 4. Aquí está trabajando con +4. Entonces, si yo a esto le agrego agua, a mí se me va a formar, miren, H2C y 2 más 1, 3. O sea, H2CO3. Y aquí este carbono nuevamente trabaja con +4. Entonces, ahora sí llegó la hora de nombrarlos. Entonces, miren, para nombrarlos vamos a utilizar la nomenclatura tradicional. Estos óxidos ácidos se nombran generalmente de manera tradicional. Entonces vamos a comparar. Miren que yo tengo solamente 2 ácidos oxácidos con azufre. El que trabaja con +4, que es el menor, y el que trabaja con +6, que es el mayor. Entonces recuerden lo que hablábamos en nuestras clases anteriores. Para el menor terminamos con el sufijo, vamos a colocar aquí sufijo, entonces para el menor utilizamos el sufijo oso, listo, oso, y para el mayor utilizamos el sufijo o la terminación ico. ¿Estamos? Entonces, para el menor oso y para el mayor ico. Entonces, miren, el menor es el que trabaja con +4, el mayor es el que trabaja con +6. Así que vamos a nombrarlos. Entonces decimos, el de arriba se llama ácido, porque es un ácido, ¿cierto? Y decimos, como es de azufre, sulfuroso. Y al mayor le llamamos ácido sulfúrico. Y así nombramos estos 2 ácidos oxácidos de azufre. Ahora con el carbono también es lo mismo. Yo tengo el menor que trabaja con +2, se llamaría ácido, como es de carbono, carbonoso. Y acá al mayor que trabaja con +4 lo llamo ácido carbónico. Y así nombro los ácidos oxácidos. Muy bien, vamos a terminar nuestra clase de ácidos nombrando estos ácidos oxácidos. Observen que yo aquí tengo 4 ácidos de cloro, el HClO, HClO2, HClO3 y HClO4. Observen que en este primero el cloro está trabajando con estado de oxidación +1. Aquí el cloro está trabajando con estado de oxidación +3. Repásenlo mentalmente para que verifiquen que sí es el número que les estoy dando, porque este tema lo venimos trabajando reiteradamente. Sería +5. El cloro está trabajando con +5. Y por último, en este de acá abajo, me perdonan pues el 5 que también está como raro. Y por último acá abajo trabaja con +7. Entonces chicos, observen aquí.
Yo ya no tengo solo dos estados de oxidación, dos posibles compuestos solo con dos estados de oxidación, como en los casos anteriores, ¿se acuerdan? Que el azufre solamente trabajaba con +4 o con +6. O el carbono que trabajaba con +2 o con +4. Yo acá tengo 4. Entonces, como tengo 4, ya no me tengo que preocupar solamente por la terminación oso o ico, sino que también ya tengo que introducir los prefijos, o sea, la palabra que iba antes de la terminación, la frasecita que ponemos antes de la terminación oso o ico. Entonces, recuerden lo que decíamos antes. Nosotros decíamos lo siguiente. De todos 4, buscamos el menor, o sea, el que trabaja con +1. Y para nombrarlo, ponemos el prefijo hipo porque es el menor de todos y obviamente la terminación oso. Entonces, este de aquí sería ácido, hipo, como es de cloro, decimos clor, y como el +1 es bajo, terminamos diciendo oso. Entonces se llama ácido hipocloroso. Ahora, este que trabaja con +3, ya no le podemos poner hipo, porque el hipo solo lo utilizamos para el más bajo de todos. Así que solamente vamos a utilizar la terminación oso. Así que este otro se llama ácido cloroso. El que sigue, +5, miren que 5 ya es un estado de oxidación alto, así que ya no puedo terminar en oso, debo terminar en ico. Así que este de aquí se llama ácido clórico. ¿Listo? Terminamos nomás en ico. Pero el último, como es el más alto de todos, entonces miren acá, empezamos con el prefijo per y terminamos diciendo ico. Así que este se llama ácido perclórico. Y de esta manera repasamos la nomenclatura de los ácidos oxáceos.